Ahí atrás, a los hermanos y algunos aquí, oiga, tienen que hacer la señal de la cruz de una manera un poquito más decente, ¿no? Yo me acabo de dar cuenta que un hermano hizo esto. Corrígame, profe. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tetilla. No, pues. Si van a hacer las cosas, háganlas bien. La norma dice frente, pecho, hombro, ¿no? No sean ociosos, pues. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso de que o sea, vamos a ver. A ver, esta parte, a ver. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A ver, ahí están los 5, a ver. En el nombre del Padre, del Hijo, digan. Pero ¿por qué se tocan aquí? Es hombro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Abra la mano, hombro. ¿Cuál es el hombro? Hombro. Gracias. Entonces, por eso a veces nos criticamos los demás, porque aprendemos mal. Dale, profe, Pero usted puso a prueba al lado derecho y al lado izquierdo. es que el que nunca aprende, profe. Es curioso. Cuando yo era un niño, siempre el padre decía que se aseguraran, se tocaran siempre la barriga. Y crecí haciéndome la señal de la cruz, tocándome la barriga. Entonces, estudiando, y justamente en un curso que no era nada de liturgia, nada relacionado con liturgia, historia de la iglesia, justo, no recuerdo por alguna razón, entramos en hablar sobre la señal de la cruz, cómo se originó. Y recuerdo que el profesor nuestro repitió lo que a mí me habían repetido tanto cuando niño, tocarme la barriga, y explicó que en un niño había que llevar la mano hacia abajo, de manera que siempre terminaran de hacer la cruz de la manera correcta. Así que suscitaron algunas preguntas, y entre ellas estaba ¿dónde realmente se había originado la señal de la cruz? Sabemos que es una señal del cristiano. Sabemos que representa la cruz en la que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Pero ante tanta especulación posiblemente, no había nada fijo, donde sí hay padres de la iglesia que citan la señal de la cruz. Pero ¿dónde realmente se había originado? Gracias al profesor nuestro, que era un gran teólogo, falleció hace unos años atrás, y había tenido la oportunidad de haber estudiado en Jerusalén, y había estado en Roma, y era arqueólogo. De él fue que aprendí que muchas de las cosas que hemos ido descubriendo, y para aquel entonces no había internet, nomás ustedes dirán, profesor, ¿de qué tiempo era usted? No hace mucho, ¿ok? Eso de internet no hace mucho. Pero en nuestro tiempo no había ese acceso que tenemos hoy día. Entonces recuerdo que él aportaba mucho la arqueología, los descubrimientos. Y él nos compartió lo siguiente. Yo no sé si el padre Esteban estará al tanto de esto, porque yo he tenido diálogos con sacerdotes que se han sorprendido con esto que me he dado a conocer. Pero, pues nada, no puede extrañarse que desconozcamos esto, porque aunque tenemos padres de la iglesia que hagan referencia a la señal de la cruz, todavía no hay como una historia que realmente dé una explicación. Sin embargo, existe lo siguiente que pudo haber sido el origen de la señal de la cruz. Y esto yo solo comparto a mis alumnos casi siempre los primeros días de clase en alguna sección de algún programa. Los babilónicos, lo que era el territorio babilónico, que hoy día pues sería parte de Siria, parte de Irak, parte de Irán, toda esa área, en un pasado no se llamaba como se llama hoy día. Había una costumbre en donde hoy día todavía hay quienes se la hacen, pero no son cristianos con el mismo mensaje o significado que tú y yo le damos. Y estas personas se hacían una señal como nosotros los cristianos. Se tocaban la frente, se tocaban la barriga y se tocaban el hombro. Hoy día
lo relacionamos con el cristianismo. Pero en aquella época, el cristianismo todavía no estaba, o no había ni siquiera nacido, posiblemente cuando esta práctica era común entre ellos. Y es que era costumbre tocarse la frente, sobre todo los hombres al salir de su casa, se tocaban la frente porque pedían a su Dios, a su deidad, por la administración, para que le fuera bien el día administrando sus responsabilidades. Pedían por la vida, por eso se tocaban la barriga. Bueno, más bien en la mujer sería el caso, ¿verdad? Porque es ahí el vientre y ahí darían la vida, bueno, todo eso. Pero es la costumbre del hombre tocarse la frente, la administración, la barriga, la vida, pero no dejaban de... Por eso quiero compartir esto, porque el Padre recalcó la importancia de que llevemos la mano en la señal de la cruz, tocar los hombros. Y como parte de esa, que lo que parecía ser una cruz, administración, vida, se tocaban automáticamente los hombros, porque esto representaba el trabajo. Así que era asegurarse que todo le fuera bien en tomar decisiones, todo respetando lo que era propiamente la vida y nunca faltar lo que era el trabajo. Entonces, lo más seguro, el surgimiento del cristianismo, ya esto era una práctica, es algo muy común en el principio de la iglesia, que tantas festividades como costumbre, se le dé un significado, un sentido religioso cristiano. Entonces, si nosotros le llamamos, tenemos una manera de, cuando nos hacemos la señal de la cruz, de decir lo siguiente en el nombre del Padre, que de una manera u otra sí está relacionado con la administración. Pero no estamos pidiendo por la administración, sino estamos reconociendo quién es quien dirige nuestra vida, ¿verdad? El Padre. No tenemos que llevar la mano a la barriga, al vientre, en el caso de las mujeres, sino al pecho, porque esto sí representa ya lo que es el amor del Padre manifestado en su Hijo, quien ya demostró su amor y Jesús lo demostró en la cruz, y llevamos nuestra mano al hombro, que es el Espíritu Santo. Padre Fortea, no sé si ustedes han escuchado de él, es un exorcista español muy famoso. Todas sus publicaciones, todos sus libros, completamente gratis. ¿Cómo lo podemos conseguir? Simplemente acceso a la página Así Prensa, ¿ok? En el internet, lo buscan ahí. Todas sus publicaciones completamente gratis. El único costo y gasto, su tinta, si la quieren imprimir. Pero ustedes pueden bajar en su computadora y usted puede leerlo de ahí. Uno de sus libros, en estos momentos se me fue el título, él compartió unos años atrás y nos dijo lo siguiente, y está escrito en ese libro: si un católico hace la señal de la cruz correctamente, significa consciente, entonces el demonio lo pensaría 2 veces antes de atacarlo. No dijo no lo va a atacar, no dijo te vas a librar de ser atacado, lo pensaría 2 veces porque sabe que ya el católico está consciente de cómo debemos hacernos la señal de la cruz. Capiche. Pasa que está más aborrecido que contento. Pero bueno, eso ya es natural. Alguien me compartió que la parte más buena de la clase de los lunes es el momento de las preguntas. ¿Ok? Bombardean el pobre padre. Bueno, así que estamos claros. Así que lo más seguro, la práctica vino ya en cultura no cristiana. El cristianismo le da su significado y es importante hacerlo de manera correcta. Como cualquier cosa que hagamos dentro de la iglesia, hacerlo de la manera correcta. Muchos años atrás, cuando como director del Instituto de Estudios Religiosos y Pastoral que operaba en el Centro Católico Carismático muchos años atrás, a veces estaba en la puerta recibiendo a los estudiantes y
Y más bien lo hacía para ver cuántos de estos que entraban muy devotos hacían lo incorrecto. Y es que no sé cuántos de ustedes han ido alguna vez al Centro Católico Carismático, pero sobre todo antes de la administración del padre, por quien hoy día es el obispo José Espaillat, pero se entraba por el lado derecho y hay una imagen de la Virgen, de hecho todavía está, pero no era como era años atrás. Y entonces la mayoría de nuestros estudiantes, cuando entraban ahí, hacían una genuflexión. ¿Saben lo que es una genuflexión? ¿Saben lo que significa una genuflexión? Porque podemos saber lo que es, pero lo más seguro, su significado no. Y todavía seguimos cometiendo el error. ¿Qué es una genuflexión? Por favor, no todos a la vez. Una persona. Una reverencia. ¿Es una reverencia? Es una reverencia de adoración. Es doblar la rodilla y tocar el suelo, ¿verdad? Hoy día parecemos más bailarinas. Cuando entramos hacemos... Yo he visto viejitas que con mucha devoción y con mucho dolor llevan y tocan la rodilla al suelo. Excusa, si tienes el problema que tengo yo, pues paso a la banca, en vez de agarrarte la rodilla como el padre nos enseñó la primera noche, agarraríamos la banca. Yo a veces no tengo problema bajarme, es subirme. Ahí sí que entonces, si no tengo la ayuda a mi lado derecho, se me hace un poco difícil, pero hacer las cosas de la manera correcta. Ya aprendimos la señal de la cruz, que no es el tema de hoy, pero ya que el Padre hizo una observación y nosotros somos católicos, practicantes y de una manera indirecta, aunque ustedes no lo crean, somos maestros. ¿Por qué somos maestros? Porque somos unos aprontados. Somos unos presentados. Somos de los que siempre queremos estar al frente. Y como siempre queremos estar al frente, que todo el mundo lo vea, entonces tenemos que hacer cosas de la manera correcta, porque la gente, hay una frase en inglés que dice monkey see, monkey. Entonces, si usted no lo hace de la manera correcta, los demás van a copiar. Esta muchachita, cuando le pregunté ¿por qué haces una genuflexión a la imagen de la Virgen?, me dijo, es que a mí me lo enseñaron así, pero ella está hablando con un instructor. Luego cambió la versión, dijo, es que yo he visto a otros hacerlo, y como yo la miraba así, ella dijo, ¿y cuál es la manera correcta? Ninguna. Es una imagen que no necesita ningún tipo de reverencia. Pero lo más seguro, a alguna persona muy católica, muy devota, muy ignorante, que ignora la cosa correctamente, fue la que le enseñó. Posiblemente alguien lo hizo incorrecto, ella lo vio y lo terminó imitando. Cual sea la razón, nos va a tocar, y ojalá no, un momento muy avergonzoso donde una persona, y no tanto un laico, sino un sacerdote y quizás de alto rango, obispos. Le digo esto porque hemos tenido alumnos que tantos años de experiencia en la celebración de la Eucaristía, y justamente cuando hay una persona de alto grado, meten las patas. Así que los accidentes pueden suceder en cualquier momento. Lo que es tener mucho cuidado. Si tú estás consciente que la genuflexión solamente, que es una reverencia de adoración, se hace exclusivamente ¿a quién? A Dios, a Cristo. No se le hace genuflexión. Aprovecho la oportunidad antes de tirar la frase. Felicidades a todas las madres, ¿ok? Porque lo que les voy a decir, ni siquiera la madre que te parió hace la genuflexión, ¿okay? Por lo menos le dije la bendición primero, ¿ok? Entonces, podemos querer, quizás creer que estamos haciendo las cosas de la manera correcta y no estar haciendo. Entonces, hacerse la señal de la cruz correctamente no es otra cosa que reconocer a quién estamos invocando. Consejo que oigan esto porque nos sucede. Todo evento católico
se comienza y se termina con la señal de la cruz. Y si hay un sacerdote presente o un diácono, por más que tú tengas el don de la oración, por más que el Señor te use a ti en la oración, por más que la gente le guste como tú ores, ellos son los privilegiados hijos de María, que tienen esa bendición de darnos la bendición a nosotros. No cometan el error que sucedió en una comunidad que me pidieron que hiciera la oración final. Vi al sacerdote presente, le pedí al padre para que hiciera la oración, nos echara la bendición y terminara la actividad. Y ya cuando el padre había hecho todo, la dirigente, muy exclusiva, muy querida en la comunidad, dijo: ahora pidamos al Padre y oremos todos como hijos, la famosa oración que su hijo nos enseñó. Ya el Padre había dado la bendición. No hay necesidad de eso. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros, de una manera u otra, donde quiera que estemos, no solamente en la liturgia, en cualquier otro evento de la iglesia, la gente estará observando nuestro comportamiento. Si usted cree que lo está haciendo bien y no está apoyándose en los documentos, lo más seguro es que alguien lo corrija y lo va a hacer sentir mal. Y si a alguien se siente mal, escúcheme bien, hay que hacérselo. Se va a sentir mejor. ¿Okay? ¿Me expliqué? Se toma una que hacerse y se va a sentir mejor. Porque la vergüenza va a ser tan grande que lo más seguro no va a encontrar otro remedio. Sí. Los lectores. Estábamos hablando la semana pasada de los lectores. Comencé comparando el ministro de la proclamación de la palabra con el ministro de la comunión. Ante una necesidad, les decía la semana pasada, ante una necesidad en donde no hay ministro, sea asignado o los asignados no se aparecieron, el sacerdote, y Padre Esteban, escuche bien, él lo sabe. Dije que lo escuche bien para después, si quiere, que no vayan donde él con chisme. Esto fue lo que yo dije. Lo que dije fue que ante ausencia de ministro de la comunión, puede ser ejecutado cualquier persona de parte de él. En cambio, si faltó el proclamador de la palabra, lo más seguro que la lectura la tendrá que leer él. Porque a última hora escoger una persona que no haya practicado la lectura es faltarle a la comunidad. ¿Por qué? Porque el proclamador de la palabra, ¿cuántos somos aquí proclamadores de la palabra? Ahora nadie. Y los que son apenas hacen el brazo por si acaso voy a latigar. No voy a latigar, díganlo con mucho orgullo. De todos los ministerios de la celebración, el más que me gusta, con el que más me identifico, es con el que es proclamar la palabra. Lo que pasa es que ante la necesidad de ujieres, de coordinar, de asegurarse de lo que está sucediendo, a veces pues termino siendo ujier más que proclamador. Pero de todos los ministerios, proclamador para mí es con el que yo abrazaría todo. ¿Por qué? Desde el momento que a mí me dijeron, y escuchen bien, ahora apenas tenía más que 2 o 3 proclamadores y ahora todos quieren ser proclamadores. La responsabilidad tan grande que tiene el sacerdote de hacer presente a Cristo a través del pan y el vino, la tiene el proclamador de la palabra a través de una buena proclamación. Una lectura bien proclamada hace presente a Cristo en la celebración de la Eucaristía. Y esto lo notan mucho, ¿saben quién? Cuando los sacerdotes no dominan el español o son personas mayores que apenas se han podido preparar para la homilía, no entienden ni papa lo que sucedió en la misa, pero recuerdan las lecturas bien proclamadas de un buen proclamador. Así que, ante una necesidad, lo más seguro que el sacerdote tendrá que asumir esta responsabilidad. Lo dicen los documentos, se los puedo citar, por si acaso el sacerdote, lo más seguro que no es el Padre Esteban, que venga otro y diga, no puedo hacerlo, ustedes dirán con mucho gusto y mucho respeto,
No tenemos a nadie que se haya preparado con anterioridad para proclamar la palabra. Cuando dice proclamación significa cuando es bien leída y pronunciada, ¿no? Proclamar la función del lector ante la asamblea. Se supone, se espera que sea correctamente. La proyección de voz, que tú hayas practicado la lectura para que así no le pongas puntos donde no están los puntos y las comas donde no están las comas y no termine diciendo lo que no está escrito ahí. Como dijo una persona muy querida de la comunidad, no aquí, pero esta comunidad donde estaba presente, terminando la primera lectura dijo, y esto es palabra del Señor. Quiso hacerlo tan bonito que terminó repitiendo ni siquiera lo que está escrito ahí. Así que lo más correcto es reconocer cuál es tu función en este momento. Decía también la semana pasada de participar en la procesión de entrada. Los proclamadores tienen más participación en la procesión de entrada más que cualquier otro ministro que es invitado, sobre todo el ministro de la comunión. Yo no tengo nada en contra de ello, pero lamentablemente en las celebraciones donde ya he estado presente se le da más importancia al ministro de la comunión, no estoy diciendo que no la tengan, pero en donde el proclamador de la palabra no participa de la procesión, pero sí el ministro de la comunión. Entonces eso no es lo correcto porque, como les citaba la semana pasada, bien dice, bien claro, quiénes son los que participan de la procesión de entrada. Lo voy a citar, es el número 120. Subrayen ese libro, oigan, ese libro es un regalo, es una joya. Le acaban de regalar a cada uno de ustedes una joya. ¿Ok? Un hermano hace un momento atrás no le había quitado ni siquiera el plástico. Y él dijo que él respetaba tanto esa joya que no quería ni usarla. Bueno, pues ahora van a tener que usarlo. Vaya ahí, busque el número 120 y ahí usted verá quiénes son los que participan de la procesión de entrada y verán también el orden, porque en algunos casos, oigan, este es el orden y en algunos casos hay un desorden. Cuando tenemos estas celebraciones de las devociones, celebraciones de alguna actividad, empezamos repito, mientras creo que el Padre Esteban esté presente, no hay este problema, pero el Padre Esteban no siempre está con nosotros y hay sacerdotes invitados que ustedes son los de la parroquia, ustedes hablan de parte del Padre Esteban. Así que ya estamos claros lo que es antes de la celebración, ante la ausencia, sea asignada o no asignada, quién debe estar más preparado que el otro, debe tomarse muy en serio. De hecho, una recomendación que aunque usted no esté asignado para ese día, es más, como católico, usted debería leer las lecturas todos los días. Todos los días. ¿Ok? No el Evangelio solo. Toda y cada una de las lecturas de la celebración de la Eucaristía. La primera lectura, el Salmo responsorial siempre es una respuesta a la primera lectura. La segunda lectura no siempre está conectada con la primera lectura, pero el Evangelio y en la primera lectura sí lo están. Cada celebración, si usted pone atención en la lectura, se dará cuenta que tiene un tema, sobre todo los días domingos. Esto es bueno saberlo porque cuando a ti te toca proclamar, sabes de lo que se está hablando ahí. Porque qué triste es. Vamos a ver. Los que son proclamadores, ¿cuánto han tenido el privilegio o el coraje de tomar clases de Biblia? Porque tenemos mucha gente dentro de la celebración de la Eucaristía participando, pero muy pocos en el instituto. Y es importante que un proclamador de la palabra domine de lo que se está hablando, lo que se está proclamando, lo que dice el hermano hace un momento atrás. Ese dominio no es otra cosa que saber de lo que se está leyendo en ese momento. De hecho, les decía la semana pasada y ya el diácono lo hizo oficial, lo van a hacer, lo van a tener como herramienta
para los proclamadores de la comunidad. Yo lo recomiendo porque cuando usted le toca proclamar la lectura de ese día, en la primera columna tiene lo que son algunos apuntes bíblicos que va a ayudar a entender lo que se está queriendo decir en esa lectura. Segundo, en la segunda columna, que es la lectura, ahí aparece no solo la lectura bíblica, sino está oscurecido la palabra o frase que debería resaltar a la hora de leer. Entonces, esto es algo que una herramienta que nos podría ayudar a nosotros a hacer el trabajo de la manera correcta. Ok. La Conferencia de Obispos de Estados Unidos y la Arquidiócesis de Nueva York han escrito ambos, vamos a decir así, unos breves documentos. Hay un manual aquí en la Arquidiócesis en donde lo pueden bajar en el internet. Pueden visitar la página de la Arquidiócesis y buscar ahí ministerios, y ahí aparece esta información, para que conozcamos, aunque nosotros no seamos los responsables directamente, en esta parroquia ustedes gozan de una bendición, además de tener un buen sacerdote, muy querido por ustedes, una persona que se ha dado mucho, y no porque esté presente, porque para aquellos que me conocen saben muy bien que hasta yo me registré en esta parroquia porque mi esposa dice que como él no hay dos. Entonces, cuando ella dice eso es porque hemos ido a otra parroquia, que hemos visto desorden y todo, y hemos visto cuántos mínimos detalles evitan las grandes distracciones. Entonces, bueno, cuando usted visita la página de la Arquidiócesis va a ver algunos temas para que nosotros entendamos claro lo que es nuestra función dentro de la celebración. Primero que nada, lo que son las vestimentas. Aquí hay uniforme, y habrá uniforme mientras quizás el sacerdote, sea el padre Esteban o el que esté, lo quiera así. Yo he estado en parroquia donde el sacerdote ha dicho: yo no estoy de acuerdo con los uniformes. Los documentos litúrgicos dicen bien claro: si la diócesis y la parroquia quiera, todos los ministros se revisten con vestidura litúrgica. Así que hay parroquias en donde vamos a ver que los ministros, sean proclamadores de la palabra como los de la comunión, llevarán un alba litúrgica. Pero si no hay ni el alba y tampoco uniforme, vestimenta, hay que saberse vestir para la celebración. Hay personas que los días domingos, durante el tiempo de verano, que trabajan 6 días a la semana y que el día domingo anunciaron que las temperaturas iban a alcanzar las 95 grados, que está caliente, que está bueno para ir para la playa. Entonces, como sabemos que los mejores lugares en la playa, en el río, en el lago, hay que ir temprano. Ese día vamos temprano a la misa. Y no solo eso, que eso hasta cierto punto es algo muy bonito del católico. Lo triste de todo esto es que vamos a la misa hasta vestidos como que vamos para la playa. Aunque nos toque ser ujier, no, repito, quizás no sea el caso de aquí, pero tengo que hablar en estos términos porque sea que cambien aquí o usted termine moviéndose para otro lugar, debe conocer esto. Como católicos se supone que vayamos todos a la celebración de la Eucaristía como la gran fiesta del Señor. Y si usted es una persona, como yo mencioné hace un momento atrás, que se me desvié, si aunque usted no esté asignada ese día, usted vaya preparado, porque usted no sabe lo que puede suceder, que terminen mirándolo a usted como un buen candidato. Así que, sea que lo haya practicado la lectura, tenga una buena proyección de voz, también usted vino vestido para la celebración. ¿Ok? Está enfermo, no se siente bien, está nevando afuera, hoy no, pero esos días que está nevando así, y no quiero quitarme el abrigo, tranquilo, humildemente, mi posición con tiempo se lo doy a otra persona, le pido a otra persona
me sustituya, pero se ve muy mal, muy mal, muy mal, quien sea, que esté en el presbiterio con un abrigo puesto. Se ve mal. Da la impresión que ya tú estás preparado para salir corriendo en el momento que el Padre diga a su marca, listo, fuera. Amén. Eso no es lo que dice Él, eso es lo que estamos pensando nosotros. Así que la vestimenta es muy importante. Código de vestimenta lo dejamos de discreción de la parroquia. En este caso tenemos un uniforme aquí. Si usted, usted tiene ese uniforme porque hizo la primera comunión en la comunidad y ya va por el sacramento del matrimonio, que aumentó un poco de libra, recuerde que también las chaquetas sufren el grado de cambio de números. ¿Ok? Por si acaso, conocer los libros litúrgicos. El sacerdote no hace mucho estaba en la celebración donde le pedía a estos monaguillos y el Señor dijo, yo me encargo. Él estaba pidiendo el Evangelario, que es el único libro que se lleva en la procesión, es el libro del Evangelio. Resulta que este señor, que no sé qué función tenía en esta parroquia, terminó trayendo el leccionario. El padre le dijo, no, ese no es el Evangelario, lo tengo en tal lugar puesto. Padre, yo sé dónde es. Regresa con el misal. Nunca trajo el Evangelario. Y tuvieron que arrancar la procesión sin el Evangelario, porque esta persona se ofreció quizás con muy buen corazón, porque como todos los libros son color rojo, él pensó que uno de ellos era, sin saber cuál es la diferencia entre uno y el otro. Así que los exhorto a que vayan a la sacristía, les exhorto que vayan y conozcan dónde están los libros guardados. Esto es porque ustedes nunca saben cuándo se va a encontrar con una celebración donde incluso en ausencia del Padre Esteban, el sacerdote asignado o llegó tarde o nunca llegó. Entonces viene otro sacerdote que espera que usted lo pueda ayudar. Así que en este documento que ofrece la arquidiócesis, continúa diciendo el estilo de la proclamación, exhorto que practiquen frente al espejo, practiquen que alguien los escuche, déjense evaluar, déjense que la gente le comente, no, otra persona, ¿ok? Porque a mí no, por alguna razón me tienen miedo, pero mírese en el espejo y mírese cómo tiene la ropa, para que así incluso si tiene la corbata virada, se la enderece, si es que tiene corbata, si no tiene corbata, si es una estola, lo que sea. No distraiga a la gente, porque la gente necesita escuchar la palabra de Dios, no evaluar tu vestimenta, que incluso he visto gente que quieren ser tan católicos y tan cristianos, que a veces usan, en el caso de los hombres, unas corbatas, así te estoy diciendo correctamente, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? O chalina, como ustedes llaman, que tienen la imagen del Cristo. La verdad que yo no sé qué Cristo es ese, pero tienen una imagen de un Cristo ahí. Y cuando tú tienes esos colores así que tú tratas, y yo que tengo un problema con la vista, que veo hasta doble, veo hasta un monstruo ahí, yo no veo ni a Cristo. Hasta se me olvida lo que se supone que estoy haciendo, escuchando la palabra de Dios. Evite ser signo de distracción. Entonces, el salmista, decía la semana pasada, que un buen salmista, que esto lo digo porque hay veces que los coros participan del salmo, es una exhortación en uno de los documentos litúrgicos que tiene que ver con la música y la liturgia, dice bien claro que el salmista no debe ser la primera voz del coro ese día, para que se respete el ministerio del salmo. ¿Okay? Con esto quería solamente entrar un poco más de lleno, porque la semana pasada fui por encima y no fui aterrizando cada uno de los puntos mencionados. Y es que el Padre hoy va a continuar con lo que es todavía la primera parte de la celebración, en este caso el Evangelio, que aunque nosotros no nos toque proclamarlo, aunque nosotros no es nuestra función, pero sí, si hacemos el trabajo de la manera correcta, lo más seguro el Padre pueda utilizar y hacer referencia a el bien trabajo que se ha hecho antes, para que pueda entonces en la homilía hacer su trabajo. Y como mencioné hace unas semanas atrás, la homilía no es lo que la gente todavía acostumbra a decir por ahí,
vaya padre acercándose aquí. La homilía no es un sermón. El sermón era lo que se acostumbraba antes, donde el sacerdote hablaba de cualquier tema. Hoy día la homilía es una predicación. Predicación basada en las lecturas proclamadas. Así que una buena proclamación, un buen cura, una buena homilía. Tenemos 5 minutos para el cafecito. Así que nos vamos de largo. Un aplauso para el profe. Al cafecito, señores. Dele pues, que nos vemos cabeceando por los mirones. Dale. Zumba. Para la misa. El misal es el que está en el altar del Padre. Y el leccionario, las lecturas. Primera lectura es la lectura. El salmo.
tarde, pero yo dije... Profe, confiésemelo, profe. me olvidé. Bien confesado. Porque si no iba a estar aquí todo el rato. En abril del 21. No hay nada, no hay ningún otro, no hay nada.